Dentro del Palacio Apostólico del Vaticano, la noche del 30 de octubre de 1503, el silencio pesaba más que el incienso. Bajo las bóvedas pintadas para honrar a Dios, 50 cortesanas desnudas avanzaban a cuatro patas sobre el mármol helado. Sus manos temblaban. Sus rodillas sentían el frío. No era un burdel. Era el corazón del cristianismo. Alrededor, cardenales y obispos se quedaban de pie, inmóviles. Algunos apretaban el rosario. Otros tragaban saliva, sin atreverse a hablar. La fe y el miedo luchaban dentro de ellos, y el miedo ganaba. En el centro de todo, sentado como si presidiera una fiesta privada, estaba el Papa Alejandro V. Sonreía. A veces se reía, como si aquella escena fuera un juego preparado para su diversión. Esto no era un rumor ni una leyenda. Pasó aquí, entre muros cubiertos de frescos, justo donde el mundo esperaba santidad. Pero aquella noche solo estaba empezando. Lo que vendría después sería aún más oscuro. Para entender cómo el Vaticano llegó a esta noche de cuerpos arrastrándose y de fe rota, tenemos que volver al momento en que decidieron que Lucrecia Borgia volvería a casarse. En Roma, algunos matrimonios eran bendiciones, pero este sonaba como una sentencia de muerte leída en voz alta. Las campanas de San Pedro resonaron sobre la ciudad, anunciando algo que Italia no esperaba: Lucrecia Borgia, 2 veces viuda, volvería a casarse. En las calles, muchos lo vieron como un triunfo político. Pero dentro de los palacios, la noticia provocó un silencio tenso. Todos sabían que, cuando los Borgia movían una pieza, alguien pagaba el precio. La boda no sería en un castillo lejano, ni en un salón noble. Sería en el corazón del Vaticano, bajo frescos que prometían justicia divina, aunque nada justo estaba por ocurrir. El elegido fue Alfonso de Este, heredero de Ferrara. Para Italia, un honor. Para él, una condena escrita antes de tiempo. Su miedo era lógico: el primer esposo de Lucrecia huyó diciendo que lo querían matar. El segundo fue estrangulado en las escaleras del Vaticano, con todos los dedos apuntando a Cesare Borgia. Alfonso sabía la verdad: los Borgia no aman. Los Borgia obligan. Intentó evitar la boda: excusas, retrasos, diplomacia. Nada sirvió. Entonces llegó el mensaje del Papa Alejandro V: aceptar o ser destruido. Alfonso entendió, sin duda alguna, que su matrimonio no era un acuerdo. Era una orden envuelta en palabras sagradas. El mundo la llamó envenenadora, pero la verdad era más cruel: ella era la copa, no la mano que derramaba el veneno. Lucrecia Borgia observaba Roma desde sus habitaciones en el Vaticano, con una tristeza que parecía mucho más antigua que sus 21 años. Mientras afuera repetían su nombre con morbo y sospecha, dentro de aquellas paredes la realidad era otra. Europa la pintaba como seductora, manipuladora, dueña de intrigas, pero nada de eso era suyo. Su primer matrimonio fue roto en cuanto dejó de servir a su padre y a su hermano. Su segundo esposo murió estrangulado ante sus ojos, y ella no pudo detenerlo ni exigir justicia. No era la arquitecta de nada. Era el instrumento que los Borgia movían cuando necesitaban poder. Por las noches, sus criadas la encontraban despertando sobresaltada, con la mano en el pecho, respirando como si escapara de algo invisible. Nunca contaba lo que soñaba. Sabía que este tercer matrimonio no traería amor, pero tampoco imaginaba lo que estaban construyendo para su noche de bodas. El ambiente en el palacio cambiaba: sacerdotes que callaban de golpe, visitantes entrando por pasillos ocultos, órdenes susurradas que no sonaban a ceremonia santa. Lucrecia sentía que el Vaticano se movía a su alrededor como una máquina perfecta, pero aún no sabía que ella era el centro del engranaje. Chat. A veces, antes de un desastre, los edificios parecen sentirlo primero. Johann Burchard, maestro de ceremonias del Vaticano, conocía mejor que nadie el pulso de aquel palacio.
Su trabajo era organizar lo sagrado y escribir lo profano. Había visto de todo bajo Alejandro V, cargos vendidos como si fueran mercancía, silencios comprados con oro, banquetes que parecían ritos paganos. Pero esta boda era distinta. Notaba manos temblando, miradas rápidas que evitaban encontrarse, sonrisas tensas que cortaban el aire como cuchillas. Algo se estaba preparando detrás de esas puertas cerradas. Allí, Alejandro V y Cesare Borgia diseñaban, paso a paso, la fiesta de la noche de bodas. Ordenaron escoger a 50 cortesanas, no mujeres comunes, sino figuras conocidas en los salones nobles, educadas, bellas, famosas. Cuando escucharon lo que se esperaba de ellas, muchas palidecieron. Pero ¿cómo negarse ante la cabeza de la cristiandad? No había elección. Debían llegar vestidas con lujo, un lujo que después serían obligadas a quitarse. Serían guiadas por pasillos ocultos, iluminados solo por linternas, para entrar sin ser vistas en los aposentos papales. Las criadas de Lucrecia murmuraban sobre esas mujeres, y sobre la sonrisa de Cesare, una sonrisa que helaba la sangre. La noche antes de la boda, Lucrecia huyó a la Capilla Sistina. Se arrodilló bajo el cielo pintado de Miguel Ángel, no pidiendo felicidad, sino rescate. Pero el silencio fue su única respuesta. Cuando se levantó del mármol frío, comprendió algo terrible: si el cielo no hablaba, el Vaticano ya había decidido por ella. Desde las calles parecía una boda de cuento, pero la novia sabía que caminaba hacia un altar que no era para Dios. El 30 de octubre amaneció con campanas y multitudes apretándose frente al Vaticano. Algunos buscaban devoción, pero muchos buscaban escándalo disfrazado de santidad. La fama de los Borgia atraía a todos. Dentro del palacio, Lucrecia fue tratada como si fuera un relicario viviente. La lavaron, peinaron su cabello en trenzas largas y la cubrieron con capas de seda y oro hasta que su reflejo dejó de parecer humano. Su vestido brillaba con bordados dorados, como fuego líquido moviéndose con cada respiración. Perlas blancas caían sobre sus hombros. Todo era perfecto, excepto sus ojos, vacíos, silenciosos, resignados. Cuando se miró al espejo, no vio una novia. Vio una ofrenda. La ceremonia se celebró en la capilla papal, un mar de dorados y santos. Alejandro V ofició con una voz que retumbaba como si hablara en nombre del cielo, aunque todos sabían que el cielo llevaba tiempo guardando silencio. Los cardenales, alineados en las paredes, mantenían el rostro firme, pero el miedo vibraba detrás de sus máscaras. Aquello no era un matrimonio. Era el prólogo. Los votos, los anillos, las bendiciones, todo perfecto, todo falso. La tensión era tan espesa como el incienso. Tras la ceremonia, los invitados caminaron por pasillos cubiertos de mártires y santos pintados, como si las paredes mismas fueran obligadas a presenciar lo que estaba por venir. Y cuando las puertas del salón del banquete finalmente se abrieron, todavía parecía una fiesta normal. Por ahora. Las trampas más peligrosas no se cierran de golpe, primero te hacen creer que estás a salvo. El banquete parecía digno de un rey, mesas llenas de carnes asadas, aves exóticas, frutas que brillaban como tesoros, copas desbordando vino rojo que corría como un río interminable. La música flotaba suave, escondiendo la tensión que empezaba a crecer entre los invitados. En la mesa principal, Alonso intentaba mantener una sonrisa que ya se quebraba por dentro. Lucrecia, rígida a su lado, apretaba las manos hasta dejar los nudillos blancos. Al principio todo seguía el guión de una fiesta noble, brindis educados, cumplidos calculados, conversaciones cuidadosas. Pero poco a poco, el aire cambió. Alejandro bebía sin medida, su risa se hacía más fuerte, más ansiosa, más parecida a un hambre que a una alegría. Cesare, en silencio, observaba cada movimiento con la calma de un depredador que solo espera la señal. Y entonces ocurrió.
Cesare se puso de pie. No dijo una palabra. Bastó un leve movimiento de su cabeza. Las puertas gigantes se cerraron de golpe. Guardias armados bloquearon cada salida, creando un muro de metal y músculo que decía claramente, nadie se va. Los invitados se quedaron helados. Algunos cardenales intentaron incorporarse, pero los guardias llevaron la mano a las espadas. Nadie volvió a moverse. El silencio cayó como un peso, más denso que el incienso. Y luego, las puertas laterales comenzaron a abrirse. Lo que entró por ellas haría que hasta los romanos más endurecidos olvidaran cómo respirar. ¿Cómo llamas a una boda que se convierte en un juego creado para romper almas? Las puertas laterales se abrieron, y 50 cortesanas entraron en silencio. Vestían terciopelo, joyas brillantes y perfumes tan intensos que competían con el aroma del vino. No eran mujeres desconocidas, muchos nobles las reconocieron al instante. Pero sus rostros estaban pálidos. Sus ojos iban de Cesare al Papa, buscando una salida que no existía. Alejandro V se levantó despacio, con la sonrisa de un hombre a punto de mostrar su obra maestra. Anunció que el verdadero entretenimiento acababa de comenzar. A su orden, las mujeres empezaron a desnudarse. El salón quedó dividido entre el horror y la incredulidad. Algunos cardenales se santiguaron con manos temblorosas. Otros apartaron la mirada, incapaces de soportarlo. Y unos pocos, atrapados entre el miedo y la fascinación, no pudieron dejar de mirar. Arriba, en los frescos, santos y mártires observaban inmóviles. Abajo, sobre el mármol del Vaticano, los cuerpos desnudos brillaban bajo la luz de las velas. El contraste era una herida abierta, lo sagrado mezclado con lo impensable. Entonces llegó la siguiente humillación. Los sirvientes volcaron cestas de castañas por el suelo, las pequeñas nueces rodaron entre los pies de los invitados. Alejandro anunció el juego, las mujeres debían arrastrarse a 4 patas para recoger castañas como animales. Quien juntara más recibiría regalos del tesoro papal. Cayeron al suelo de inmediato. 50 cuerpos avanzando entre sotanas escarlatas, bajo sillas nobles, rozando el mármol frío mientras algunos jóvenes cardenales reían borrachos y otros bajaban la cabeza, llenos de vergüenza. Desde lo alto, Alejandro y Cesare apostaban, señalaban, se reían. Convirtieron el Vaticano en algo peor que cualquier burdel de Roma. Y aún así, lo peor de la noche todavía no había sido pronunciado. Hay un punto en el que la corrupción deja de ser escándalo y se convierte en puro horror. Cerca de la medianoche, el juego de las castañas llegó a su fin. Las cortesanas, agotadas y humilladas, se acurrucaron en los rincones, abrazando premios que parecían burlas, no recompensas. Las mesas estaban pegajosas de vino derramado. Los invitados, pálidos, permanecían sentados sin saber dónde mirar. El aire era espeso, cargado de humo y de algo más oscuro que el humo. Y entonces, la voz del Papa Alejandro V cortó el silencio como un cuchillo. Anunció que había llegado el momento de cumplir el deber sagrado del matrimonio. Nadie respiró. La siguiente orden cayó como un rayo: Alonso debía probar su matrimonio con Lucrecia 3 veces. No en privado. Ante todos. Nadie podía moverse. Nadie podía salir. El silencio se volvió físico, casi vivo. Incluso Cesare levantó la mirada, sorprendido por lo lejos que su padre estaba dispuesto a llegar. Alonso sintió cómo se desplomaba por dentro. Criado en el honor, en el deber, ahora se enfrentaba a una orden que destruía ambos pilares de su vida. Los guardias rodearon la sala con las manos en las espadas. La amenaza era clara, no existía el no. Lucrecia temblaba como un pájaro atrapado. Sus labios se movían sin emitir sonido. Sus ojos ya no estaban allí. Fueron obligados a dirigirse a una sala contigua preparada como dormitorio.
Las puertas quedaron abiertas de par en par, para que todos vieran. Lo que siguió no fue una unión. Fue la destrucción lenta y dolorosa de dos seres humanos. Y para cuando las velas empezaron a morir, algo mucho más grande que un matrimonio ya había sido quebrado dentro de esas paredes. Cuando el sol salió sobre Roma, no encontró vencedores. Solo sobrevivientes. El amanecer entró lentamente en los aposentos Borgia, revelando la verdad que la noche había intentado ocultar. Las jarras de vino yacían en el suelo como soldados caídos. Las castañas, machacadas por pies y rodillas, formaban una pasta marrón sobre el mármol. Las cortesanas dormían hechas ovillos en las esquinas, vencidas por el cansancio y la vergüenza. Los guardias permanecían inmóviles, con la mirada baja, como si desearan desaparecer dentro de sus propias sombras. En la cámara interior, la escena era aún más devastadora. Lucrecia permanecía acostada, mirando el techo sin parpadear. Su cuerpo seguía allí, pero su mente estaba muy lejos. Alonso, sentado al borde del lecho, temblaba sin control. Tenía el rostro entre las manos, comprendiendo que no existía venganza capaz de devolverle lo que había perdido esa noche. Los cardenales, envueltos en sus túnicas escarlatas, entendieron la verdad que jamás podrían confesar, su silencio los había convertido en cómplices. Algunos rezaban. Otros solo temblaban. Ninguno habló. Días después, Alonso abandonó Roma como un hombre que huye de un incendio. Regresó a Ferrara, y jamás volvió a mencionar lo ocurrido. Pero el silencio no pudo contener la historia. Lo que empezó como susurros en las calles romanas se convirtió en murmullos en Florencia, luego en cartas cifradas, y finalmente en informes secretos que cruzaron Europa. Embajadores y sacerdotes describían un Vaticano transformado en un teatro del pecado. Y entre quienes escucharon esos murmullos, estaba un monje en Alemania, un hombre que pronto arrastraría a la Iglesia hacia una guerra abierta contra sí misma. Hay noches que no terminan al amanecer, siguen resonando durante siglos. La historia del banquete de las castañas viajó más rápido que cualquier ejército. Llegó a oídos de un monje alemán llamado Martín Lutero, que la convirtió en un ejemplo vivo de hasta donde había caído Roma. Para muchos predicadores, aquella boda ya no era un rumor, era un símbolo, una prueba de que el corazón de la cristiandad se estaba pudriendo desde dentro. La indignación que encendió aquella noche alimentó el fuego que pronto estallaría como la Reforma. Mientras tanto, Johann Burchard escribía cada detalle en su diario. Su mano temblaba al saber que sus palabras podían desaparecer para siempre o convertirse, algún día, en la acusación más devastadora contra un papa. Lucrecia partió a Ferrara. Allí se convirtió, por fuera, en una duquesa admirada, protegió artistas, ayudó a los pobres, llenó su corte de belleza. Pero quienes la conocían de cerca veían algo que nunca la abandonó, una tristeza silenciosa, una mirada que había visto demasiado. Su matrimonio con Alfonso cumplió su deber, sí, pero nunca sanó. La herida de aquella noche seguía allí, invisible y eterna. Lucrecia murió a los 39 años, pidiendo un sacerdote y una sola cosa: quiero ser libre al fin. Alejandro V murió meses después, Cesare perdió todo y cayó lejos de la gloria que soñaba. Pero la noche del 30 de octubre de 1503 no murió con ellos. Siglos más tarde, el diario de Burchard resurgió, sacando la verdad a la luz como una sombra que nunca se había ido. Porque esta historia no trata solo de los Borgia. Trata de lo que ocurre cuando el poder absoluto deja de tener límites y convierte lo sagrado en su escondite. Después de escuchar lo que ocurrió detrás de esos muros del Vaticano, ¿qué te asusta más? ¿La maldad de unos pocos poderosos, o el silencio de todos los que miraron y no hicieron nada?